Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida al resumen semanal de noticias con información de lo que ocurrió en Mar del Plata esta última semana. Información que seguramente pudieron ver en los flashes en la programación del canal Universidad. Y también, como cada viernes, la entrevista que realiza Martín Couce, en este caso un especialista en política internacional, que va a realizar un análisis del conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a compartir la primera nota que tiene que ver con el aumento de casos de gripe A, de influenza y la convivencia de este virus con la variante Omicron. Sobre este tema dialogamos con el infectólogo Alejandro Ferro. Hemos visto particularmente luego del pico grande de Omicron de diciembre y enero, hemos visto muchos pacientes que tenían cuadros gripales y que iban a hacerse una PCR creyendo que tenían COVID y la PCR era negativa. Y algunos de ellos indujeron a que se sigan estudiando las muestras y resultaron que lo que tenían eran gripe A, particularmente H3N2. Es un tipo de gripe A que es distinta a la que tuvimos en el 2009. Esto conlleva a la vacunación, fundamentalmente para la gripe, para todos aquellos mayores de 6 meses hasta 2 años y a los mayores de 65, esto yo diría obligatoriamente, y así también aquellos entre 2 años y 65 que tengan problemas que justifiquen un aumento de riesgo para la gripe, como pueden ser los cardíacos, los renales, los oncológicos, los pacientes con VIH, etcétera. Las medidas de cuidado, de todas maneras, las que usábamos o usamos en realidad para el COVID, funcionan también para la gripe A. Exactamente, y esto que mencionás es importante para unir una cosa de vuelta con la otra. Cuando creíamos que teníamos el tema de la Omicron resuelta, otra vez está aumentando en países europeos, particularmente a partir de la variante BA2, que la Omicron es la BA1. La BA2 es una prima hermana, yo diría casi hermana, y que está aumentando los casos. Parece ser más contagiosa que la Omicron, que era muy contagiosa, pero no parece tener mayor letalidad. Parece ser bastante aceptable y estar incluida en la vacuna. Pero uno dice, ¿pero cómo entonces, si está incluida estaría incluida en las vacunas, aumenta de vuelta? Bueno, es que hay muchas personas que ya pasaron más de 3 meses, particularmente en Europa, inclusive del booster o de la tercera, del refuerzo de tercera dosis. Entonces, la explicación de lo que estaría pasando en Europa, una de las explicaciones, podría ser, levantaron en muchos países totalmente las restricciones, el uso del barbijo, en lugares cerrados, en la escuela, etcétera, por una parte, y por otra parte se está venciendo la inmunidad y esta nueva variante encuentra un buen camino para trepar los casos en forma significativa, con lo cual aquellos que creían que la pandemia terminó, la pandemia no ha terminado. El concejal Alejandro Carrancio presentó un proyecto para que el uso del barbijo sea optativo en determinados ámbitos de General Pueyrredón. Hablamos con él, que nos explicó detalles de este proyecto. Vemos claramente que con el transcurrir de lo que viene pasando en la cuestión de la pandemia, que bueno, se ha ido, ha habido un incremento, ya sea también dentro de los vacunados, el porcentaje de la población que ha sido vacunada, también que los casos han ido bajando de manera muy fuerte, y me parece que también siguiendo una hora de lo que viene ocurriendo en grandes partes y grandes ciudades del mundo, la idea sería de que sea facultativo, que quien sienta ganas de seguir utilizándolo tenga la libertad de hacerlo, pero también quien se encuentre incómodo con el uso del barbijo o sienta que ya tiene una inmunidad suficiente, deje de usarlo en lugares públicos, reparticiones públicas, en lugares que sean de ámbitos deportivos, culturales, y después sí planteamos también que el intendente haga una gestión
para que los chicos en el ámbito escolar también no tengan la obligación de tener que usar el barbijo, que todos ya está probado, demuestra cuánto se dificulta, principalmente los más chicos, la capacidad de aprendizaje con el uso del barbijo, ya sea para escuchar a los docentes, para expresarse y ni hablar si tienen que estudiar por ahí otro idioma. En el sector privado se quedaría a decisión de cada uno de los propietarios del local o bueno, lo que fuera una oficina. Exactamente, eso quedaría en la intención que tenga cada uno. Obviamente que la idea es ir disminuyendo el uso del barbijo, también en comercios, pero bueno, en esta primera etapa entendemos que debería ser de esa manera optativo. Y ahora vamos a ver la primera parte de la entrevista que realizó Martín Cauce a Juan José Escújuri, un especialista en política internacional, quien habla del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, estas contiendas, siempre la historia lo dice, ¿no? Cuando se inicia una guerra no se puede predecir el final en este sentido, aunque los teóricos y estudiosos del tema, especialmente lo que plantean, por un lado, es que bueno, se calculaba que esto iba a ser mucho más rápido, es decir, el tiempo iba a ser mucho más corto de esta operación, y el intento, me parece que de Putin en este sentido es desplazar al presidente Zelensky y bueno, poner un líder que responda directamente a Moscú en ese sentido y generar una mayor integración con las dos provincias autónomas prorrusas, ¿no? Por ahí para compartir, digamos, Ucrania tiene toda una zona oeste ucraniano parlante y todo el oeste, todo el centro y el este, perdón, ruso parlante, ¿no? Me parece que también esto va marcando algunas de las cuestiones que intenta, por otro lado, el presidente Putin reforzar su área de influencia en una futura negociación de un esquema ya no bipolar, ¿no? Si no estamos hablando de un esquema tripolar, porque bueno, acá hay un actor que es China que no ha estado, está de perfil en este momento. ¿Hay que descartar que Rusia quiere ir un poco más allá de Ucrania? Ahí, digamos, es un desafío porque, bueno, cualquier intento con los bálticos, ya estamos hablando de países que son o miembros de la Unión Europea o miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Y recordar también que Ucrania hace su primer pedido de admisión a la OTAN en el 2008 y, bueno, los líderes políticos europeos no preveían que iba a jugar tan a fondo, hasta las declaraciones en febrero, que el premier ruso iba a jugar tan a fondo. Todos sabemos, Juanjo, que no se pueden atacar lo que son blancos civiles, algo que ha hecho Rusia en los primeros 20 y pico de días que van de guerra. ¿Qué tipo de sanción se puede aplicar si es que cabe alguna sanción, digo, de manera efectiva? Sí, lo que se está planteando por un lado es que bueno, hay claramente una violación de la soberanía, el derecho internacional en ese sentido con respecto al Estado ucraniano, ¿no? Es interesante ver algunos reportajes realizados a fin del año pasado donde intentar legitimar de que era una invención de Lenin la nación ucraniana, y uno puede ir a indagar la nación ucraniana en siglos anteriores, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, esto creo que también pone en desafío, un fuerte desafío al sistema internacional, que ya lo había pasado con Siria, con Irak, en este sentido, de la reconstrucción de un nuevo organismo en este sentido para que pueda resolver esta situación, ¿no? Acá la clave también es qué lugar va a ocupar Europa en este sentido, no solo porque integra la OTAN, sino por la relación de dependencia energética que tiene por parte de Rusia. Entonces, proveer gas y petróleo le da una dependencia que, si no las sanciones seguramente hubiesen sido mayor, pero también ponernos en contexto que el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era absolutamente anti-OTAN.
¿no? Y esto ha llevado a una nueva relación entre Estados Unidos y Europa, donde han llevado ese liderazgo, especialmente los jefes de Estado alemán y francés, Emmanuel Macron, donde Biden jugaba como un segundo lugar, porque bueno, también se está planteando cuál va a ser el desafío de Europa en la construcción de un nuevo escenario, ¿no? El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana realizó un relevamiento en los barrios de Mar del Plata para ver cómo estaban los precios de los alimentos. Esto arrojó una cifra récord de un aumento del 10% en febrero. ¿Cuáles son los productos que más han aumentado? Bueno, hay un aumento muy fuerte, sobre todo en todo lo que es el rubro verdulería y frutería. O sea, el aumento máximo de este mes ha sido el de la lechuga, que aumentó un 150%, seguido por la zanahoria en un 62%. En general el rubro verdulería y frutería aumentó en el orden del 28,6%, pero hay un aumento también muy importante en lo que es rubro carnicería, con un 8% de aumento, donde no solamente aumenta los cortes vacunos, que han aumentado sí en orden del 25% del espinazo, del 10% de la carne picada, pero también el pollo y el pescado han aumentado entre un 7 y un 9% en el mes. Y por último, que es rubro almacén, también un aumento del 5,5% en promedio, pero con algunos productos dentro de ese rubro que por supuesto han aumentado muy por encima. El caso de galletitas saladas un 17%, galletitas dulces un 13%, hay un 14% de aumento en otros productos como la yerba. Entonces, efectivamente se da un aumento generalizado, estamos viviendo un momento de muy fuertes aumentos, como decía, una inflación récord en lo que venimos relevando desde este índice barril de precios. ¿Hace cuánto que están haciendo este relevamiento entonces para llegar a este récord, no? Bueno, la ciudad de Mar del Plata ya hace un año y medio que estamos relevando mensualmente, ¿no?, esta canasta básica alimentaria. Este trabajo lo hace el ISEPSI en muchas provincias del país, en el caso del conurbano bonaerense, que es donde se comenzó con el trabajo, ya hace 8 años que se viene relevando, y efectivamente también en lo que es el orden del conurbano, ¿no?, de Gran Buenos Aires, se ha relevado este mes un récord, ¿no?, en lo que es la inflación intermensual. En la sede de la CGT local se realizó un plenario sobre la explotación petrolera. Dialogamos con el titular de la Confederación de Trabajo, que nos dio detalles de esta reunión y se expresó a favor del proyecto. Sí, el día jueves tuvimos un plenario con más de 50 gremios y recibimos la visita de Aldo Dusdevich, que es un asesor del Secretario de Energía de la Nación, funcionarios de YPF y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Bueno, nosotros lo que veníamos haciendo era recabando información ya desde hace mucho tiempo, con distintos funcionarios gubernamentales. Y en ese sentido, el plenario de CGT decidió expresarse a favor de la explotación offshore en las costas argentinas. Recordemos que esto está a 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Allí, en base a todos estos insumos que estos funcionarios nos fueron manifestando, reitero, decidimos generar este apoyo que genera muchísimos puestos de trabajo para la ciudad de Mar del Plata. Se habla de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Obviamente que nosotros también acordamos en ese encuentro que a rajatabla se van a hacer cumplir las cuestiones ambientales. El secretario de Medio Ambiente de la Nación se comprometió a eso, el gobernador Kicillof también. Y lo importante de esto, que un día antes en la ciudad de Buenos Aires, reunidos con el secretario de Energía de la Nación, generamos un compromiso. Ahí lo que tenemos que entender que los puestos de trabajo los ofrecen las empresas que vienen a hacer esta explotación. Pero la Secretaría de Energía de la Nación tiene un recurso que de alguna manera obliga a estas empresas a contratar el 80% de esos puestos de trabajo a la ciudad de mayor cercanía, que esta es la ciudad de Mar del Plata. La próxima semana se conocerán las ofertas para la urbanización de Villa Evita. Hablamos con el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, que nos brindó detalles de este proyecto.
proyecto de Villavita, sí, primera experiencia de urbanización en la ciudad de Mar del Plata, un proyecto que viene hace ya muchos años, un convenio que se firmó a principios del 2015, que estaba parado en este municipio al inicio de esta gestión, que retomamos con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, con financiamiento del BIRF, digamos un banco de fomento del Banco Mundial, que depende del Banco Mundial. Tiene varias etapas, esta es la primera, una etapa de un plazo de obra de 365 días y que además incluye obras de básicamente infraestructura, en este caso, y también que están vinculadas al espacio público y al equipamiento comunitario. ¿Cómo va a repercutir en la gente que vive en la zona? Estimamos que positivamente, ya tuvimos una primera experiencia durante la audiencia pública, después de eso continuó. Es bueno destacar que hay un equipo permanente trabajando en la zona desde hace ya mucho tiempo, un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y hay un permanente contacto con los habitantes del sector. Y ahora vamos a compartir la segunda parte de la entrevista a Juan José Escujuri. Es real que si el conflicto se prolonga en el tiempo, esto va a generar un aumento claramente de los commodities en este sentido, y también cómo esto va a afectar especialmente a China, porque Ucrania es el principal proveedor de alimentos en la economía china en ese sentido, ¿no? También esto va a generar ahí una fuerte incertidumbre. Puede ser una posibilidad para los países latinoamericanos, pero también lo que uno comienza a ver es que el efecto post-COVID es un aumento de las tasas de las inflaciones en países muy controlados, ya pasa, en algunos casos están acercando a los 2 dígitos, y este aumento de los commodities le pone una inestabilidad. La clave será en cuánto este conflicto se puede resolver, ¿no? Es decir, la figura de la disuasión de la Guerra Fría sigue presente. Una figura de disuasión que acá, digamos, muchas veces sucede en los medios o en las redes, de intentar verlo todavía con estrategias de la bipolaridad. Es decir, Putin lo que quiere justamente es volver a recrear una idea fuerte de la Federación Rusa. Él lo decía, que lo peor que había pasado en la geopolítica había sido la desconfiguración de la URSS y tener una zona de influencia, pero bueno, no hay 2 paradigmas en juego como fue el modelo de la bipolaridad de la Guerra Fría, y ahí está la emergencia no solo de China, sino el lugar que va a tener Europa en ese sentido, con un peso diferente a lo que fue la estrategia anterior. Muchos observadores internacionales sostienen desde hace tiempo que las corporaciones son las que manejan la política o la geopolítica, ¿no? Con la fuerte influencia que tienen en distintos gobiernos. Las corporaciones están presentes también en Rusia. ¿Por qué permiten esto o por qué se dan el lujo de tener una guerra? Sí, ahí hay como elemento interesante para ver son las rápidas sanciones económicas, y en esta economía global y a su vez el rol de lo digital, es decir, cómo claramente se iniciaron fuertes bloqueos desde el punto de vista de la Big Data, ¿no? En la transferencia de fondos, y qué tensión esto le pone a lo que se han denominado hasta ahora los amigos del poder o los oligarcas rusos, ¿no? Es decir, un rápido efecto hasta en lo deportivo lo pudimos ver cuando el propietario del Chelsea, digamos, equipo de la Premier, rápidamente se desapoderó del mismo buscando otra figura jurídica, y también no es llamativo que usando su ciudadanía del Estado de Israel se haya dirigido hacia ahí, ¿no? Ahí las sanciones han sido muy rápidas. Los primeros tratos plantean que ya en febrero los propios referentes del área de comercio de los Estados Unidos se fueron juntando con los representantes de la Unión Europea, y bueno, y acá veremos, digamos, hasta dónde llega este impacto, ¿no? Hay intereses fuertemente cruzados, porque bueno, esos multimillonarios tienen
juegan en todas las inversiones, ¿no? No solamente lo energético. Este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas y esta semana se presentó un proyecto audiovisual que narra la otra batalla de los excombatientes y familiares de caídos en Malvinas. El tema de malvinizar, desde que vinimos, que nuestra propuesta fue, en principio, no olvidar, ¿sí? Rendir honores a quienes dieron la vida por la patria. Ese fue nuestro lema principal. De ahí en adelante, bueno, construir un trabajo que nos llevó hasta lo que somos hoy. También la posibilidad de que no sea solo la fecha del 2 de abril, ¿no? En este año en el que se cumplen los 40, actividades antes, en el 2 de abril y después también. Sí, claro, eso siempre fue un objetivo, ¿no? Que no lo que pasó en la historia y lo que pasó en aquel 2 de abril no quede solo en la conmemoración del día, digamos, de feriado, porque la verdad que fue una experiencia que tiene mucho para transmitir. Hay mucha necesidad también de no olvidar los que entregaron su vida, la memoria por ellos, pero también para que quede en la sociedad vivo. Que bueno, en nuestro país tuvimos esta experiencia traumática y también la idea de abordarlo desde el punto de vista de lo que fue la resiliencia de parte nuestra, cómo fue la lucha al volver y que bueno, es una mochila que uno en la vida se la cargó, no deseadamente, pero después uno la lleva toda la vida y bueno, que trascienda lo que podemos rescatar como algo con valor y sobre todo la memoria de los caídos y bueno, la experiencia nuestra que pueda ayudar también a la sociedad. Federico, recién ahí Gustavo daba una clave de lo que se va a poder ver en el documental, ¿no? ¿Cómo es para los familiares ese después de la guerra? Bueno, sin duda, yo imagino que para cualquier papá, cualquier mamá, perder un hijo a los 18 años es algo muy, muy duro. Pero bueno, de alguna medida el hijo lo eligió. Marcelo no iba a ir a la guerra porque no había sido seleccionado y él pidió ir con sus compañeros a la guerra. Y fue a cumplir tal vez su destino. Quedó allá luchando y en lo personal, tanto la madre como yo, tratamos de seguir la vida lo más rápido posible, de normalizarla, porque la vida continuaba, porque había otro hijo, hay otro hijo menor. Y bueno, y lo más importante fue para mí poder hacer algo como para que, aparte de nosotros, el papá, la mamá, el hermano, sepa que hubo un joven de 18 años que entregó su vida por la patria. Este jueves se conmemoró el Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad y la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó el acto en el Complejo Universitario Manuel Belgrano. Sí, para nosotros siempre es muy importante en vísperas del 24 de marzo conmemorar esa fecha tan negra de la historia nacional, cuando se inicia esta dictadura cívico-militar que tantas muertes nos trajo, y nos parece muy importante hacerlo aquí, en este espacio, que es la Plaza de la Memoria, donde hay muchísimos símbolos que nos obligan a recordar, a pensar, todos los nombres de los desaparecidos de la comunidad universitaria, una pintura realizada por Jiménez, alegórica a ese tema, tenemos las baldosas de las plazas de Mayo, la verdad que hemos ido construyendo a través del tiempo un espacio de memoria para tener siempre presente lo que nos pasó y que no nos vuelva a pasar nunca más. Me parece que siempre que tocan estos actos, bueno, hay que concluir de la importancia de la vigencia del Estado de Derecho, de la vigencia de la democracia, que es el ambiente donde pueden ser respetados la totalidad de los derechos humanos. Si carecemos de democracia y de Estado de Derecho, desgraciadamente se vulneran permanentemente los derechos humanos, así que creo que trabajar por los derechos humanos es también defender la democracia y el Estado de Derecho.
La sensación siempre es muy fuerte porque la universidad, que fue el hogar de militancia, antes de hablar de desaparecidos hay que hablar de que fue el hogar de construcción de conciencia y de militancia, que a finales de los 60 generó toda una generación de jóvenes con proyectos políticos, con mucha alegría, y que fueron realmente víctimas de un plan sistemático de exterminio. Y el 24 de marzo, digamos, había comenzado antes, porque ya en el 74 y 75 los grupos paramilitares asolaban y atacaban la Universidad Nacional y en esa época también la Universidad Católica. Entonces cada vez que se conmemora los 23 de marzo de todos los años en la universidad, lo que se siente es muy movilizante desde todos los lugares, hasta de lo personal, porque mi hermana también fue estudiante aquí de la universidad, y también hay muchos sobrevivientes aquí de la universidad, y un poco la conclusión es que ese lugar natural donde se pueden generar esos escenarios y esos escenarios de discusión constructivos para poder minimizar el impacto del negacionismo, de los discursos de odio. La universidad, uno lo ve, lo visualiza y lo siente desde ahí. Y ahora vamos a ver cómo va a estar el clima este fin de semana en Mar del Plata. Vamos a ver si sigue la lluvia, el viento, la tormenta que azotó la ciudad en estos días. Bueno, el sábado va a estar parcialmente nublado con algunas lloviznas. La temperatura máxima va a ser de 22 grados y la mínima de 15. La probabilidad de precipitaciones es entre un 10 y un 40% a la mañana y un 10% a la tarde. El viento del suroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para el domingo el panorama ya va a ser distinto, con una máxima de 24 grados, cielo parcialmente nublado. No hay probabilidad de precipitaciones y el viento va a rotar al oeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes a las 19:30 en la pantalla del Canal Universidad con más noticias. Y recuerden que pueden ver los flashes también en el Canal Universidad en la programación. Nos vemos la semana que viene, que tengan un buen fin de semana.